Bien, este sería el video que hace referencia a las variables de estado. Aquí se los voy a dejar en el canal, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunos elementos, una pequeña introducción acerca de las variables de estado. Ok, este manual, pues, fue el que les subí ahí a Google Drive. Entonces, pueden, consultarlo, ¿no? Bien, entonces aquí menciona que el sistema también puede representarse como variable de estado. El procedimiento es el siguiente, ¿no? Aquí yo les puse unos puntos clave que hay que seguir para poder modelar cualquier sistema en espacio de estados, ¿no? Entonces dice, se denotan las variables de estado del sistema. Las variables de estado son las que nos interesan. Ok, deben de ser dependientes de tiempo. Por ejemplo, para sistemas mecánicos, las variables de estado pues serían la velocidad y la posición. En el caso de los sistemas eléctricos, las variables de estado pues serían las de corriente y sería el voltaje, ¿ok? Siempre como derivadas, ¿no? Eso es algo clave que tenemos que tener en cuenta. Se denotan las salidas como Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub n. Y las entradas como U sub 1, U sub 2 y hasta U sub n. ¿Ok? Entonces, esto es clave porque esto me permite modelar sistemas con múltiples entradas y múltiples salidas sin necesidad de estar batallando. ¿Ok? Y obviamente aquí, en la mayoría de los casos, solamente tendríamos dos variables de estado en los sistemas mecánicos, como lo mencioné, velocidad y posición. Y en los sistemas eléctricos, voltaje y corriente, solamente serían dos, ¿no? Luego tienes que derivar las variables de estado una vez. ¿Sí? Estas. Recuerda que si estás agarrando la posición, su derivada sería la velocidad. Allá va tomando forma un espacio de estados. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Se sustituyen las variables de estado, perdón, en la ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Cuál ecuación diferencial? La que te arroja el sistema. Se modela el sistema en forma matricial. Un espacio de estados es una matriz, bueno, son cuatro matrices, ahorita las vamos a ver, de las ecuaciones de las derivadas de las variables de estado. ¿Ok? Para modelar el sistema como variable de estado hay que definir quiénes son dichas variables. Sabemos que en los sistemas mecánicos la posición y la velocidad actúan como las variables de estado. Aquí lo mencionamos y son en este caso, las variables que nos interesan conocer. Muy bien. Para la salida, queremos saber la posición, por lo cual a una entrada F, porque recuerden que para un sistema mecánico, la entrada sería una fuerza y la salida sería la posición. Entonces determinamos nosotros como U sub 1 igual a la F, que es la fuerza, y como Y sub 1 igual a X, que es la posición. Ok, pero resulta que la X, pues también es una variable de estado X sub 1, pues ahí la ponemos X sub 1. Y X2, una segunda variable de estado, sería X punto, que es la velocidad, ¿no? Para sistemas eléctricos, pues aquí podríamos tener voltaje y aquí tendríamos corriente. Y usualmente, pues el lux 1 viene determinado por un voltaje de entrada, que es el VI. Y para el Y sub 1, pues lo que tendríamos sería, en este caso, el V out, el voltaje de salida. ¿Ok? Bien. Hay que derivar dichas variables de estado. ¿Cuáles? Esta, x1 y x2. Sabemos que la derivada de x es la velocidad, entonces a su vez sería la x2. Y la derivada de la velocidad, pues sería la aceleración. Aquí lo vamos a tener. Ahí lo tenemos. Derivada de la variable de estado 1, x1, es igual a x.1. Y esto, si tú derivas la posición, te va a dar la velocidad, que es lo que tenemos aquí, en este. ¿Ok? Ahora, si tú derivas la variable de estado número 2, x sub 2, pues va a ser igual a x.2. Esta es la misma representación. Y resulta que al derivar la velocidad, tú vas a tener la aceleración. Y aquí la vemos como x2 puntos. Ok, eso es clave, es lo que hay que hacer. Bien.
Una vez que derives esas variables de estado, hay que sustituirla en la ecuación diferencial. ¿Cuál? Recuerda que el del sistema mecánico es esta. Ok, la que metemos al Simulink. Entonces podemos partir de esta ecuación para sustituir nuestras variables. Ok. Y aquí ya está la sustitución. Mira, si tú observas x2 puntos. X2 puntos, ¿quién es? Es x2 punto. Ok. Y ahí lo tenemos. Igual. F sobre m. Aquí esto se multiplicó por este elemento, ¿no? Este factor por estos tres. F sobre m menos, aquí tenemos un menos, B sobre m, y está x punto. ¿Quién es x punto? Aquí está x punto, mira. X punto es x1. Y ahí lo vemos. Luego tenemos menos k sobre m. K sobre m, aquí tenemos menos k sobre m, es x. ¿Y quién es x? ¿Quién es x? X es x sub 1. Ahí lo vemos también. ¿Ok? Igual, ya aquí aplicado lo de la fuerza, aquí vemos lo de la fuerza, igual, entonces sería menos k sobre m por x1, aquí están ordenados nada más de menor a mayor, menos p sobre m por x2, recuerda que x2 es x punto y que x punto es x2, ¿ok? Bien, más 1 sobre m, ¿por qué? Porque aquí vemos que es F sobre M y esto es la fuerza. Como la fuerza es una entrada, entonces le colocamos la letra U. Muy bien. Aquí hay un tip, dice, como se dijo antes, el número de variables de estado es igual al número de ecuaciones de dichas variables. Ok, si tengo dos variables de estado, debo de tener dos ecuaciones. Y aquí lo vemos. X1 es igual a X punto. X'1, X.1 es igual a X punto. Y esto a su vez es X2. Ok, ¿dónde está todo eso? Aquí en la parte de arriba. Si tú vienes X.1, aquí está X.1 es igual a X punto. Pero resulta que el X punto, es el X2. Ok, y ahí está, ahí la vemos. X.2 es la otra derivada. X.2 es la segunda derivada de X. Ok, la segunda derivada de X. Muy bien, ¿y quién es la segunda derivada de X? Aquí lo vemos, es esto, mira. Y esto ya lo obtuvimos en función de las variables de estado. Y ahí lo vemos. Únicamente es agarrar el X2 puntos, ya aplicado la conversión a variables de estado, y pues ahí observamos que efectivamente son dos ecuaciones. Ok, ¿cómo me quedan las matrices de estado que componen la matriz A? La matriz A es conocida como la matriz de sistema. Ahorita vamos a ver las demás matrices. Tenemos la matriz de sistema o matriz dinámica, se llama esta también. Tenemos la matriz de control, que es la matriz B. Tenemos la matriz C, que es la matriz de lectura. Y tenemos la matriz D, que es la matriz de paso. Ok, ahorita las vamos a poner aquí en la parte de abajo. Resulta que la matriz A viene determinada por las variables de estado, mira. Ok. Ahorita vamos a ver cómo nos queda esto que tenemos aquí. Que la matriz B, matriz de entrada, matriz de control, viene determinado por, en este caso, las derivadas de las variables de estado y las entradas. Que la matriz C, matriz de salida o matriz de lectura, viene determinado por la salida y sub n y las variables de estado. Y la matriz D, matriz de transmisión directa o matriz de paso, viene determinado por, en este caso, salidas y sub n y entradas u sub n. Tenemos dos ecuaciones de estado. La ecuación de estado de X punto
que va a ser igual a por el vector de x más b por el vector de las entradas u. Esa sería la primera ecuación. Y y va a ser igual a c, la matriz que tenemos aquí en la parte de arriba, matriz de salida, por el vector x, vector de, en este caso son vectores de las variables de estado, más d, aquí tenemos la matriz d, por u. Y u es el vector de entradas, ¿ok? De las inputs. Y aquí, pues lo tenemos, ¿no? Ya escrito, ¿no? Y ahí vemos, efectivamente, las variables de estado, las derivadas de las variables de estado, las variables de estado, las entradas y las salidas. Muy bien, entonces si modelamos este sistema, resulta que x punto es un vector con las derivadas de las variables de estado. Si tú recuerdas, si hay dos derivadas de estado, pues entonces vas a tener dos derivadas. Aquí las vemos. Y esto va a ser igual a el primer espacio. El primer espacio dice que es x.x1. Y eso es 0. Ahorita vamos a ver por qué. Luego tendríamos que es 1 menos mk sobre m menos bm. Bueno, esto lo vamos a explicar más a detalle ahorita en el blog de notas, ¿no? Pero esto es una pequeña introducción a cómo es que hay que ir sacando las variables de estado. ¿Ok? Y esto obviamente lo podemos convertir a una función de transferencia, como lo hemos hecho aplicando el comando de tf al INSYS1. Y también puede ser viceversa. Ahorita vamos a ver, en lugar de tf utilizamos el comando ss. Ahorita vamos a ver eso. Bien, vamos a realizar este ejercicio, que es un sencillo sumamente sencillo. Vamos a empezar con esto. Ahorita vamos a hacer un eléctrico y vamos a terminar con un doble masa resorte amortiguador, ¿no? Muy bien. Dice aquí, se denotan las variables de estado del sistema como x sub 2 y x sub n. Ok, entonces hay que empezar diciendo esto. Vamos a tener una variable de estado x sub 1, x sub 1, y eso va a ser igual a lo siguiente. Miren. Esto sería igual a la posición x. Ok, vamos a poner aquí posición. Y luego tendría que tener una segunda variable de estado x sub 2 y esto va a ser igual a la velocidad. Bien, entonces continuamos. Disculpa aquí. Entonces, este sería entonces velocidad. Velocidad. ¿Ok? Que ya sabemos que la velocidad, pues es la primera derivada de la posición. ¿Ok? Entonces tendríamos x punto. Muy bien, estas serían nuestras dos variables de estado. Vamos a seguir. Muy bien. Ahora se denotan las salidas y sub 1. Entonces aquí tendría una salida y sub 1. Y las entradas u sub 1, u sub 2 hasta u sub n. ¿Cuál sería mi salida? Lo que yo quiero conocer es la posición. No, recuerden que lo que yo quiero conocer en un sistema mecánico es la posición. Si quiero conocer la velocidad, entonces aquí ya pongo y sub 2 igual a x punto, que sería la velocidad, pero no es el caso. Yo nada más requiero conocer, en este caso, pura posición. Y luego que defina las entradas, u sub 1 hasta u sub n, ¿cuáles serían mis entradas? En este caso yo nada más tengo una entrada que es la fuerza. Por lo tanto, yo aquí le pongo F. ¿Ok? Nada más tengo una. Muy bien. Luego dice aquí, se derivan las variables de estado una vez. Se derivan las variables de estado una vez. ¿Qué significa esto? Estas variables de estado hay que derivarlas. Entonces,
derivo x1, esta x1 punto, y esto va a ser igual a la derivada de x, que sería x punto. Y esto a su vez es, si x punto es x2, miren, vemos ahí que es x2. Y todo esto es igual, es lo mismo. Ahora, derivo la segunda variable de estado. Segunda variable de estado, x sub 2 punto, ¿qué? x2, derivada, x2, ahí está. Y esto va a ser igual a la derivada de esto. Y la derivada de eso, pues es x2 puntos. Y esto, pues ya vemos aquí que no es una variable de estado, entonces hasta ahí terminó. Vamos al siguiente paso. Se sustituyen, perdón, las variables de estado en la ecuación diferencial. Aquí tenemos nuestra ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, la ecuación diferencial era x2 puntos, perdón, igual, vamos a dejarlo igual, a 1 sobre m, que va a multiplicar a la f. La f ya sabemos que es u sub 1, menos b, si aquí tenemos, perdón, que es x punto, ¿dónde está x punto aquí? X punto es la x2, entonces vamos a poner x2. Menos k por x, menos k por x. ¿Y quién es x? ¿Dónde tengo a x aquí? ¿Dónde tengo a x? X es x1. x1. Muy bien. ¿Y quién es x2? ¿Quién es x.2? 2 puntos. ¿Quién es x2 puntos? x2 puntos es x2 puntos es la primer derivada del x2. Entonces esto me quedaría la primera derivada del x2. Y ahí tengo ya mi sustitución. Muy bien. Y esto a su vez es igual, vamos a ponerlo de la siguiente manera. A x2, ya como nos quedaría, punto, igual a 1 sobre m u1 menos b sobre m x2 menos k sobre m x1. Ahí se acabó mi modelado. Ahora, me dice aquí, se modela el sistema en forma matricial, en espacio de estados de las ecuaciones de las derivadas de las variables de estado. Muy bien, aquí es donde entra un poquito de dificultad a la hora de utilizar este procedimiento. Muy bien, vamos a determinar nuestras ecuaciones. Aquí las tengo estas dos, ¿no? Fíjense bien. Resulta que para la matriz A, eso va a ser igual, se los voy a pasar aquí abajo. Ok, aquí tengo la matriz A. Fíjense bien. ¿Qué significa eso que yo les puse ahí? Esta es una forma que yo miré de ver este procedimiento. Ok. No sé si a alguien más se le haya ocurrido así, pero yo así lo vi más fácil. ¿Cómo yo hago esto? Miren, para que sea más fácil. Esta fila va a ser x punto. 1. Ok. Esta columna va a ser x1. Esta columna va a ser x2 y esta columna x sub n. Esta otra fila sería x2 punto. Y esta otra fila sería xn punto. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Fíjense bien. Voy a trazar aquí mi matriz, y verifico la ecuación del x1 punto. Aquí la tengo. Y la voy a poner aquí en rojo. x1 punto es igual
a x2, nada más, no tengo otra cosa. Quiere decir entonces que no tengo x1, miren, porque aquí el x1 es 0. No hay. Ok, entonces como no hay, yo aquí le voy a poner un 0, porque no tengo en ese espacio no tengo el x1 en esta ecuación. Pero sí tengo x2 y el x2 veo su coeficiente. Fíjense bien, su coeficiente es 1. Entonces, ¿qué voy a poner yo aquí? Un 1. ¿Ok? Un 1. ¿De dónde salió esta? Pues esta salió del x.1. Y este es el espacio x1, que no hay. Y este sería el x2, que su coeficiente es 1. Me voy a mi segunda variable de estado, la cual es x2 puntos. Esa la voy a poner de color azul. x2 punto. Y eso veo que es la segunda derivada del x. Ok, la segunda derivada del x. ¿Cómo me quedaría entonces esa sección? Me voy a ver en dónde tengo este x, 2 puntos, punto. Y aquí lo veo, mira. Aquí lo veo. Miro que es, en este caso, lo que me interesa son las posiciones. Entonces, la primera posición que tengo es menos k sobre m por x1. Menos b sobre m por x2. Y en este caso ahorita la u1 pues no me interesa porque todavía no entra en esta sección. Ok, entonces, ¿qué pondría yo aquí? Pues lo que respecta a la ecuación del x2 punto. En la posición x1, ¿quién tengo en x1? Tengo a menos k sobre m. Menos k sobre m. ¿Y qué tengo en la posición x2? Menos b sobre m. Menos b sobre m. Y ya, terminé esta matriz A. ¿Ok? Es la pura matriz A. Matriz A. ¿Y quién es la matriz A, dijimos? ¿Cómo se llamaba? Matriz de sistema. Aquí le vamos a poner sistema, matriz de sistema o matriz de estado. Matriz de sistema o matriz de estado. Recibe esos dos nombres. También recibe el nombre de matriz dinámica. Muy bien. Ahí quedó el primer modelo de la primera matriz. Vamos ahora con el siguiente, que es la matriz B. Ok, aquí tengo mi matriz B. Y es algo muy similar, mira, porque aquí en lugar de que ahora sea, en este caso las X en la parte de arriba, van a ser las U's, las entradas. Entonces, para mi ecuación X punto 1, voy y verifico al U1, voy y verifico si tengo U2 y si tengo U sub N. Para la X2 punto, lo mismo. Y para la X sub N punto, lo mismo. En este caso, me voy a ir a la primera derivada de la X sub 1. ¿Dónde está? X sub 1. Dice que es X sub 2. ¿Tengo U aquí? No, no tengo U. Entonces eso es 0. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí otra vez igualito. X1 es igual únicamente a X2. Entonces no tengo el término U sub 1. Entonces esto como no lo tengo, yo voy a indicar un 0 ahí. Okay, un 0. No tengo en esa ecuación. Y U sub 2, pues menos, porque no hay tantas entradas. Ahora hago lo siguiente. Me voy a revisar la segunda ecuación. Ok, la segunda ecuación de estado de la segunda derivada de ecuación de estado y es x2 puntos. Y aquí ya lo tengo, mira. Entonces, vamos a hacerlo. Es exactamente esto de arriba. x.2 igual. No me interesa el x1 ni el x2. Únicamente me interesa el u. Y el u, aquí lo tengo, es 1 sobre m.
Entonces, 1 sobre m, u sub 1. Entonces, en el espacio u sub 1, en el espacio u sub 1 de la ecuación, de la derivada de la ecuación de estado número 2, tengo a 1 sobre m. Entonces yo voy aquí a poner 1 sobre m. Y recuerda que este era el espacio de el x1. No hay nada, ¿no? Y ya termina esta matriz. En este caso me quedó un vector, pero en algunos casos, si tengo más de 2 entradas, pues obviamente me quedaría una matriz. Y a esta, como se llama, son entradas lo que se les pone, pues se llama matriz de entradas. Matriz de entradas. ¿Ok? O matriz de control. Muy bien. Y ya me quedó esta matriz, la matriz B. Muy bien. Vamos ahora con la matriz C. Ok, aquí la tengo, matriz C. Bien. Y es la misma historia, mira. Aquí tengo el y sub 1, y sub 2, y sub n. Si tengo la variable de estado x1, si tengo la variable de estado x2, o si tengo la variable de estado xn. Entonces, ¿cómo me queda esto? ¿Cómo me quedaría esto? Pongo aquí mi matriz. Aquí tengo que poner los y sub 1, y sub 2, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, nada más tengo una entrada, y sub 1. Ok, no tengo otra entrada. Y vamos a ver aquí, posición x1. Lo que sí tengo son dos, en este caso, dos variables de estado. Entonces voy a ir a ver la y1. ¿Dónde tengo la y1? Aquí tengo la y1. Resulta que la y1 es la x. Y la x, aquí no lo puse, pero la x es la x1. ¿Ok? ¿Y cuál es su coeficiente? 1. Entonces aquí voy a poner 1. En la y1, en la y1, ¿tengo x2? No tengo. Entonces, como no tengo x2, pongo un 0. Vamos a poner aquí y1 es igual a x, y x sabemos que es nuestra variable de estado 1. Ahí está. Por eso es que me queda así. ¿Qué más? Pues nada más, porque no hay otra salida. Entonces, esto me quedó únicamente así. Okay, matriz C. Y la matriz C es matriz de salidas. Matriz de salidas. Matriz de lectura. Nada más, ¿ok? Ahí tengo la matriz. Me voy con la última, matriz D. La matriz D tiene una particularidad especial. A veces me queda nula, me queda con 0, ¿no? Miren, principalmente en algunos casos muy sencillos, no tengo nada que ponerle aquí, ¿no? En este caso se van a dar cuenta ahorita que no va a tener ningún dato. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Sin embargo, sí la tengo que escribir, ¿no? En el MATLAB. Aunque esté vacía, la tengo que determinar como vacía. Ok, me voy a las 10, a las salidas, y verifico si hay entradas en dichas salidas. Y aquí arriba lo tengo, mira. Aquí tengo la y sub 1. Veo que nada más tiene una variable de estado de x1 y que no tiene nada. Entonces, en este caso, la matriz D me va a quedar de la siguiente manera. 0, porque no hay nada. Aquí nada más pongo una, en este caso, una salida, y veo que no tiene entradas esa salida. Entonces, la matriz D, que es conocida como matriz de paso o matriz de transmisión directa,
No hay nada que ponerle, me quedó nula. Muy bien. ¿Qué seguiría? Pues aquí lo que me queda es poner mis dos ecuaciones, las que les mostré ahorita al principio. Entonces esto va a ser igual a A por X más BU. Esa sería una. Y la Y sería igual a C por X más DU. ¿Ok? Pero recuerda que estos son vectores. Entonces, aquí los voy a poner. Mi vector X va a ser igual al vector de variables de estado. Tengo dos, X1 y X2. Y U es igual a mi vector de entradas. Pues nada más tengo uno, entonces U sub 1. ¿Ok? Y X punto es igual a mi vector de las derivadas de las variables de estado. O sea, X.1 y X2 punto. Y Y es igual a mi vector de salidas. Nada más tengo una salida. Entonces me quedaría Y sub 1. Perdón, ahí está. Entonces, ¿cómo me quedaría ya este modelado? Fíjense bien, aquí X punto lo voy a sustituir. X punto es X.1 y X2 punto. Entonces, esto lo pongo yo aquí. X1 punto, X2 punto. Ok. Igual. A la matriz A. Ahí arriba yo tengo la matriz A. Entonces la matriz A nada más vengo y agarro los datos. 0, 1, menos K sobre M y menos B sobre M. 0, 1, menos K sobre M y menos B sobre M. Y cierro en este caso la matriz. Vamos a verificar. Menos K menos B sobre M. Por X. Y X es un vector de X1 y X2. El vector de las variables de estado. Más B. B es otro vector de 0 y menos 0. Entonces aquí más el vector B, que sería 0 y 1 sobre M por U. Y U nada más es U1. Entonces aquí me quedaría U1. Muy bien, allá terminé con este. Ahora me voy con el Y. Resulta que el Y nada más tengo una, Y sub 1. ¿no? Entonces aquí vamos a poner Y va a ser igual al vector C. Al vector C o la matriz C, dependiendo cuántos datos tenga. En este caso es 1, 0. 1, 0. Por X. Y X es X1, X2. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. X1, X2. Ok, más D, pero no hay D, recuerda. Pero en el MATLAB lo tenemos que indicar, entonces ponlo aquí para que no te olvide, por U sub 1. Ok, y este puede ser Y sub 1, no hay problema. Y ahí quedó mi modelado en espacio de estados. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo para que les quede un poco más claro este asunto.